Bueno, pues ya tenemos seca la, vamos, cuajada la resina. Como decía, como no es una resina específica de modelismo, no se queda totalmente transparente, pero nos da igual porque lo que vamos a hacer ahora es ir aplicando gel de Vallejo transparente. Realmente, como veis, es una especie de, de gel de color blanco, pero cuando se seca se queda totalmente transparente. Y como es un gel, pues te permite hacer formas, que es lo que nos interesa. Lo que voy a hacer es ir aplicando este gel por aquí. Es importante este gel es de Bellas Artes. También existe un gel específico de modelismo para hacer agua. Es un poquito más denso quizás el de agua, no sé exactamente qué diferencias tendrá, eso tendréis que hablar con alguien de Vallejo, porque yo sé que el resultado es parecido, pero no es exactamente igual. Es muy parecido, pero no es exactamente igual. Entonces, aquí lo que hago es lo mismo, que os digo, lo que hago es que lo pego, le doy a toda la superficie, le voy dando textura y lo que voy a hacer ya de paso es dar gel a toda la capa a todo lo que antes había pintado. Le vamos a dar gel, este mismo gel. Quiero intentar llenar un poquito más esto de esta resina de este gel, para conseguir un poquito rellenar este trozo y ver un poquito el efecto. Y lo que vamos a hacer es, cada vez que esto seque, en las crestas, vamos a aplicar nuevamente la textura de espuma de Vallejo. ¿Por qué? Porque así lo que vamos a conseguir es hacer la parte central como si fuera agua muy removida. Pues lo vas a ir viendo poco a poco, bueno, lo vais viendo según se vaya haciendo. Bueno, ahora vamos a dejar secar esto y cuando esté seco, pues vamos con las siguientes capas. Como os comentaba, el gel este tarda bastante en secar. Esto lleva secándose aproximadamente unas 10 horas y aún, como veis, no está seco. Entonces lo que voy a aprovechar ahora es no está todavía seco, pero sí que nos permite poder realizar ciertas operaciones, como es tirar de él y que ya se quede fijo sin que se descuelgue. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Pues hacer efectos como este que estáis viendo. Es tirar de él con un palito para que llegue hasta lo que es las partes de la figura. Y bueno, pues poco más. Hay que ir con paciencia esperando que seque. Es la parte, si no tenéis paciencia con esto no es para vosotros, vaya. Hay que tener bastante paciencia. Entonces el resultado final pues merece la pena, pero
pero hay que esperar, bueno, ahí veis cómo va quedando, veis que ya tiene la textura de la espuma y demás. Es importante que según vamos haciendo una capa de gel, y tenemos que volver a remarcar las zonas altas de espuma y demás para que tenga ese efecto. Yo aquí estoy haciéndolo un poco exagerado, de hecho, porque como es una figura, pues no es como cuando hago agua realista de verdad, que intento que sea con las crestas así exactas como son en el mar y tal. Aquí lo estoy haciendo como un poco rollo cómic, con mucho más intensidad de olas y de espuma y demás, porque quizás entiendo que para la figura la acompaña, ¿no? Bueno, chicos, pues como habéis visto antes, esto es todo lo que hemos ido estirando del gel. Veis que me he ido hacia las uñas, me he ido hacia aquí, hacia la cola, hasta esta parte, hacia esta parte. Es posible que en algún momento dado necesitéis un poquito más de gel. Bueno, no pasa nada, pues añado un poquito y ya está, porque hay veces que no da con lo que hay. Lo que sí que es importante es que primero lo fijéis y luego pues le metéis un poquito más de gel, porque así ya se queda sujeto. Como esta parte de abajo está más dura, es como si fuera, tiene la textura como si fuera chicle casi. Entonces claro, al tirar de ello pues no se rompe, pero sí que se estira, que es como gomoso. Bueno, entonces esta es la idea, que vayamos haciendo esto. Si os fijáis, de hecho esta parte, mientras que se me está haciendo, este de aquí ya se ha empezado a secar y está casi transparente. O sea, esto se queda totalmente transparente cuando se ha secado del todo. Entonces el aspecto que tiene realmente es de agua. O sea, bueno, ya lo veréis cuando esté acabado. Esto ya pues no se lo puede tocar durante bastante tiempo, porque como os digo, tarda mucho en secar. La pega que tiene, y la pega y la ventaja, son las dos cosas, porque te da mucho tiempo para manipularlo, pero a la vez también te hace esperar mucho para poder hacer las siguientes capas. Pues nada, lo que os digo, a esperar hasta que esté seco, y cuando ya esto se haya curado correctamente, pues seguiremos avanzando. Bueno, pues ya tenemos listo la primera parte de lo que son la forma de las olas. Como veis, ya tenemos, he ido creando texturas con el gel, lo tengo por aquí, y es muy fácil trabajarlo. Entonces lo que he ido haciendo es aplicar una capa de gel y después un poquito de pincel seco con la textura de espuma de Vallejo. Entonces lo que voy a hacer ahora es mostraros nuevamente cómo hacer lo del tema del pincel seco. Echar un poquito de pintura aquí, ahí está. Entonces, pues la verdad es que esto es un poquito tedioso. Este tipo de trabajos son un poquito bastante tediosos. Entonces, hacemos así, lo limpiamos, quitamos el exceso y lo volvemos a dar. Entonces ahora lo que voy a coger, voy a dejar aquí la pintura transparente y voy a coger un azul señal, que es este, es el 71091, que es con el que voy a dar las partes profundas, ¿vale? La parte, lo que es, voy a aplicar con el aerógrafo a estas zonas que están en el valle de la cresta, ¿vale? Aquí, todo esto, y con pequeños toques en las zonas más hundidas de la parte esta digamos, la espuma, que podemos decir, ¿vale? Entonces vamos a preparar este, además lo voy a aplicar directo, no le voy a echar ni siquiera diluyente. Entonces movemos como siempre bien la pintura.
Bueno, esto en principio creo que el azul está. Siempre es muy importante que todo este tipo de trabajos se hagan con capas súper finas, porque no nos interesa que quede opaco, nos interesa que quede translúcido, porque todas estas capas que lleva de gel hace que, pues, que sea un material pues que se va viendo con diferentes colores dependiendo de la zona. De hecho, si os fijáis, si os pudierais fijar mucho al detalle, lo que pasa es que claro, no lo podéis ver en la cámara, pero veréis que tienes zonas que están casi negras y otras que sin embargo están azules claritas. Bueno, voy a limpiar el aerógrafo, voy a cargar el turquesa y seguimos. Bueno, pues voy a preparar el turquesa, que lo tengo por aquí. Bueno, realmente es un color esmeralda. Es que sinceramente es parecido. Bueno, este es una esmeralda. Este lo utilizo además para muchas cosas. También lo utilizo para hacer las pieles, para muchas cosas, la verdad. Es que es uno de los colores que más uso en temas de fantasía. Entonces, este como es de Model Color, no lo podemos aplicar directamente con el aerógrafo. Entonces lo que voy a hacer es diluirlo. Uno. Bueno, pues más de un chorro, más de un poco más. Bueno, pego aquí, le echamos agua destilada. Con un pincel. Tiene que dar pues un poquito lo que decimos siempre, como la textura de la leche, más o menos. Está un poquito peso todavía. Aerógrafo y listo. Probamos que pinta. Vale, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero antes hemos ido a los valles, ahora vamos a las crestas. Cuando tiene la figura puesta hay que tener mucho cuidado porque claro, la podemos pintar. Entonces esto es una de las partes que más miedo me da, la verdad. Tenemos un poquito también en las zonas que hemos pintado anteriormente. No en todas porque como estamos haciendo un efecto de aguas removidas, volvemos a preparar y vamos aplicando solamente el pincel seco en las crestas, primeramente en las crestas, por ahí queremos levantarlas y luego cuando ya tenemos la cresta levantada vamos bajando hacia abajo. Espero que se vea bien y veis cómo marca. Ponemos aquí a la cresta, ¿lo veis? Cómo lo va marcando. Un poquito más. El pincel seco, lo que pasa que es que, como está seco el pincel, pues no cubre mucho. Entonces hay que insistir. Vamos marcando la cresta. Vamos marcando la cresta. Y luego bajamos hacia abajo. Nuevamente. Marcamos la cresta. Y bajamos hacia abajo. Que esta es ya la última vez que vamos a dar el pincel seco. Es la última, después de que hemos reforzado de nuevo esos verdes, esos azules, para ayudar un poquito. Ya es la última vez que la vamos a hacer.
hay veces que hay zonas que hay que cubrir un poquito más y en lugar de hacer con el pincel tan seco, lo hago un poco más aplicando el efecto espuma a nivel superficial y puedo hacer en estas zonas de agua y tal, porque si no, no nos cubre bastante. Entonces ahí mojo un poquito el pincel y aplico como punteando. Luego cuando seca pues ya nos da este efectito. Como ahora además le vamos a dar también el pincel seco igual que al resto, y ya tenemos el efecto logrado. Voy a quitar el exceso y ya lo dejo. Bueno, el pincel seco está. Voy a limpiar el pincel. Y ahora vamos a pasar a la siguiente fase. Bueno, la siguiente fase va a ser... Esto sinceramente se seca súper rápido, o sea, puedes pasar directamente. Es aplicar esto. Barniz de poliuretano. ¿Esto qué logra? Un brillo como el del agua. Y aparte que encima protege el modelo, porque es un material, es un barniz que es muy resistente. Es de Bellas Artes. Y yo lo utilizo mucho para este tipo de efectos. Que yo sepa, Vallejo no tiene ningún otro producto, ni siquiera en modelismo similar a este. O sea, este es único, digamos. Lo hay en brillo y en mate. Y la verdad es que va de lujo, te deja un acabado maravilloso. Entonces, voy a darlo con pincel. Es bastante espeso, seca bastante rápido y tiene un efecto curioso, y es que cuando habéis dado primero si habéis dado primero gel, cuando aplicas esto tiende a blanquear el gel, pero luego después cuando seca se quedan otra vez igual que estaba transparente. No sé por qué, pero pasa. Y otro efecto también que también tiene, que puede ser deseado o no, es que tiende a hacer que afloren los colores de debajo. Entonces, precisamente para el tema del agua, para mí es genial, porque me da un poco el rollo ese de transparencia del agua. Entonces, para otras cosas puede fastidiarnos, por ejemplo, cuando lo debes utilizar si queréis barnizar un modelo con él, pues ojito lo que barnizáis, porque puede que os haga aflorar un poquito el color de debajo. Y a lo mejor no queréis ese efecto, ¿sabes? Pero para este tipo de cosas es ideal. Como esto que estoy haciendo yo ahora. Ya sabéis, con el barniz hay que tener cuidado, porque si lo aplicáis muy a lo loco, empieza a formar espuma y os hace pompitas y demás, con el tema de aplicarlo con pincel. Pero con cuidadito se aplica. Ya tenemos barnizado. Como os decía, si os fijáis, como que se ha blanqueado un poco todo. Es normal. Siempre pasa cuando le das el barniz. Una vez que seque, se queda bien, se queda en el color que tiene. Lo vamos a dejar secar. Bueno, pues ahora toca ir dándole a las crestas con mucho cuidadito. Poquita cantidad de pintura, como siempre, ya sabemos, con la textura de espuma de Vallejo. Enamorando las crestas con mucho cuidadito. Y nada, paciencia. Es que no hay, esto se tarda. Luego después vamos a darle un poquito con barniz.
Digo, perdón, con barniz, estoy tonto. Sí, le daremos con barniz, pero porque vamos a utilizar el barniz para fijar algunos detalles más con algodón. Ya lo veremos después. Entonces ahora lo importante primero es marcar todas las crestas. Hay que tener paciencia, no va un modelo, o sea, una base como esta no se hace en un rato. Desde que empecé a grabar el vídeo hasta que hemos llegado a este punto ha pasado una semana y aún no está acabado. Y no es que haya pasado una semana porque haya estado todo el rato con ello, es que hay que dejar entre capa y capa, hay que dejar secar y se tarda. Entonces, cuanto más capas vamos haciendo, el efecto queda más real, porque una capa se va superponiendo a la otra y las texturas que van quedando debajo pues van pareciendo cada vez más realistas. Pero claro que se tarda. Voy haciéndolo y luego os enseño cómo queda. Bueno, pues veis que ya está todo lo que es el encrestado. Muy importante, estos son prácticamente de los últimos pasos. Y ahora lo que vamos a hacer es, utilizando un trocito de esponja, mojamos con cuidado, tampoco mucho, vemos un poquito aquí para que no sea. Y lo que vamos a hacer es seguir dando toques por todas las crestas, las zonas altas, con este engendro, para simular aún más los efectos de la espuma. Como veis, esto no tiene mayor misterio, es ir dando poco a poco, con paciencia, para no manchar más de la cuenta, porque lo que se pretende es conseguir que esas pequeñas manchitas que deja la espuma en las crestas. Vamos con la última fase. Es bien sencilla. Algodón normal y corriente, del que se usa para las heridas y esas cosas. Cogemos nuevamente el barniz de poliuretano. Echamos un poquito de barniz aquí en algún sitio. ¿Os habéis dado cuenta que, por ejemplo, para el barniz o para la textura de agua no utilizo una paleta húmeda? Evidentemente barniz porque no me hace falta. Y la textura de agua porque necesito que tenga la densidad que tiene. Entonces, si la pongo en una paleta húmeda, al final, aunque no le aplique más agua, cambia la densidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a ir cogiendo pegotitos así de muy chiquititos de algodón, mojamos un poquito en el barniz y lo vamos aplicando por las zonas que necesitamos. Por ejemplo, ¿dónde necesitamos? Pues por ejemplo zonas como esta, que son las zonas en las que más o menos va a surgir espuma, porque se va a menear el agua mucho. Entonces, tampoco muy exagerado, porque esto no es como cuando... No entiendo yo. No, bueno, en realidad digo no muy exagerado porque no es como en otros aspectos, digamos, de cuando hay mucho viento o cuando hay... Pero la realidad es que, como al final es fantasía, también lo podemos dar por hecho que esto tiene mucha fuerza. Entonces, al final casi que podemos hacerlo como de la gana. Y lo que os digo, vais aplicando por las zonas más o menos que os interese este algodón. A muy poquitos, siempre a muy poquitos. Vamos cogiendo, vamos aplicando y ya veréis que el resultado es una chulada. Bueno, yo voy a ir aplicándolo, vais a ir viendo que lo voy a ir siempre aplicando por las zonas que tienen movimiento, como puede ser alto de las crestas, donde hay, a veces me ayudo con un pincelito también, porque hay veces que es difícil colocarlo, donde hay crestas, donde hay mucho movimiento, vaya, básicamente. ¿Vale? Entonces, cuando ya tenemos una parte más o menos pegada, lo que hacemos es que le vamos dando forma con el pincel, para que tenga el aspecto que nosotros queremos que tenga. Con el barniz
que es el que lo va a fijar realmente y el que le va a dejar luego cuando se seque se quedará duro. Entonces tendrá ese aspecto de espuma de las olas. Entonces esto, volvemos a lo mismo, es tedioso, hay que ir con paciencia y con cuidado. Además veréis que en las zonas que lo apliquéis no solamente es que vais a tener ese efecto de espuma, sino que el algodón que se vaya pegando a los alrededores de esa zona va a blanquear un poquito la parte superficial del color y va a aparecer todavía más ese efecto de espuma. Así que nada, voy con ello y os enseño cómo queda el resultado. Como veis, no tiene más historia, es con paciencia y cuidado ir colocándolo en las zonas pertinentes. Hay que ir ayudándose siempre un poquito. Un poquito de... Y nada, pues paciencia y hasta que acabes. Que se tarda un poquito, ¿eh? Entonces ya lo iréis viendo que al final lo que da es ese efecto realmente de la espuma. Como además tenemos el blanco debajo, pues todavía resalta más todavía esa espumita. Bueno, venga, sigo y ya os enseño el final. Bien, para terminar, lo que vamos a hacer es con el mismo barniz. Podríamos incluso hacerlo con barniz normal de modelismo, de pillo. Vamos a preparar un poquito para utilizarlo con aerógrafo. Le hacemos como siempre, vamos a mezclar un poquito. Y le vamos a dar una capa de barniz a todo lo que es lo que hemos dado con algodón. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que conseguimos con el barniz es hacer un efecto como, endurecer el algodón. Entonces toda la zona que hemos dado le damos con barniz. Primero hemos tenido que esperar a que seque por completo el barniz previo que habíamos utilizado para fijarlo. Entonces esto hace que habrá zonas que habremos dejado el algodón más pegado, otras que se ha quedado más separado, y esa es la idea que queremos, para que parezca el volumen de la espuma, vaya. Entonces al echarle barniz lo que hacemos es fijarlo todo. De hecho esto cuando seque se va a endurecer y va a tener se va a quedar el algodón como si fuera como acartonado, digamos, durito. Entonces a la vez también damos un poquito de barniz brillo por las zonas bajas de la figura, porque nos va a ayudar a simular el efecto mojado, ¿vale? Las zonas de las patas, la cola, todo esto en teoría tiene que quedar más o menos brillante. Y con esto ya habría quedado terminada la base. Como os decía, el efecto que hemos dado es un poquito exagerado, adrede, porque ya que esto es una figura de fantasía y es algo inventado y es un poco caricaturesco para mi parecer, pues le he querido dar un efecto un poquito de caricatura. Y bueno, pues nada más. Bien, pues ya hemos terminado. La figura ha quedado acabada. Espero que sea de vuestro interés el vídeo y nos vemos en la siguiente. Saludos y gracias a todos.